blefaroplastia y lo pasamos a saludar. Bienvenido, doctor. Hola, buenas noches, Lucía. Digo bien que las bolsas, la verdad que afean mucho la expresión y hay bolsas que son increíblemente grandes. Se ven por ahí personas que dicen, bueno, que tiene que ser hasta para ver, ¿puede imposibilitar una bolsa tan grande o solamente es estética? Bueno, sí, se ven bolsas a veces muy grandes en ciertas personas, bolsas además que se ven incluso a veces a edades muy juveniles, es decir, que no solo, luego podemos hablar de eso, no todas las bolsas son de gente mayor, pero sí que las bolsas dan ese aspecto cansado a la cara y dan ese aspecto a veces pues incluso cansado de haber trasnochado, ¿no?, de mala vida, ¿no?, y que a veces no se corresponde con la realidad, ¿no? Y bueno, es realmente un motivo muy frecuente de consulta. Afecta tanto a mujeres como a hombres. De hecho, es una de las consultas más frecuentes dentro del varón y es una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes de cirugía estética que practicamos en hombres. ¿Y qué es la cirugía de párpados o blefaroplastia, llamado en plan, bueno, a nivel Pues médico? La cirugía ¿no? de párpados o blefaroplastia es una cirugía que va encaminada a corregir los efectos del envejecimiento facial en los párpados. Estos efectos son diferentes según afectan al párpado superior o al párpado inferior. Generalmente los efectos del envejecimiento en el párpado superior se refieren fundamentalmente al exceso de piel, sobra piel en el párpado superior. Muchas veces las señoras lo refieren como que les cuesta pintarse, como que se les corre la pintura cuando se pintan el párpado superior, que les cuelga como un capuchón en la zona externa. Ese es principalmente el defecto del párpado superior, aunque a veces también tiene exceso de grasa. A veces es muy frecuente, si recordamos a veces personas muy mayores que vemos que tienen como un acúmulo de grasa en la zona interna del ojo, y esos son en definitiva los signos de envejecimiento del párpado superior. Sin embargo, en el párpado inferior el principal signo de envejecimiento es la aparición de bolsas. Son bolsas de grasa que las tenemos ahí desde la infancia, están ahí presentes desde el punto de vista anatómico, pero con los fenómenos de envejecimiento se hacen presentes porque esas bolsas están sujetas como por unas telillas que las sujetan, y a medida que envejecemos esas telillas se relajan y esas bolsas se van herniando, van protruyendo y entonces se hacen visibles, ¿no? Están en 3 compartimentos, que generalmente son compartimentos interno, medio, externo, que a veces son visibles incluso a través de las personas que tienen piel fina. Es posible verlas simplemente analizando el paciente, cómo están metidas en esos tres estuches, en estos 3 compartimentos, como dije antes, ¿no? ¿Hay limitaciones para la cirugía de párpados? Sí, las puede haber. Las limitaciones para la cirugía de párpados son fundamentalmente las pacientes ya muy envejecidas, que tienen mucha relajación, mucha laxitud de los aparatos o los sistemas de sostén del párpado. El párpado tiene un esqueleto cartilaginoso que es el tarso, que es donde nos salen los orzuelos y a veces esas pequeñas cosas que nos incordian tanto, eso sale en el tarso, que es un esqueleto que da soporte al párpado, ¿no? Entonces, en personas ya de edad avanzada, el tarso está muy relajado y entonces puede incrementarse el riesgo de sufrir una complicación que puede existir en la blefaroplastia, que es lo que llamamos el ojo redondo o el ectropion. En definitiva, complicaciones que van desde esa persona que dice que ha perdido la expresión después de la cirugía del párpado porque se encuentra con un ojo un poco más abierto, a complicaciones severas como puede ser la retracción del párpado, ¿no? ¿Quién es el mejor candidato para una cirugía de párpados? Pues el mejor candidato es una persona que en cierto modo tiene un buen tono del tarso, es decir, ese esqueleto del párpado tiene una buena tensión, está bien mantenido, y yo diría que corresponde generalmente a una persona que puede ir pues entre los 40 y los 60 años, ¿no? Luego a partir generalmente de 60, 65 años las condiciones empiezan a ser más desfavorables en cuanto a que pueden ser pacientes a veces que pueden tener más riesgo para la cirugía. ¿Qué ocurre durante una consulta para una cirugía de párpados? Pues durante una consulta para una cirugía de párpados hay que contrastar un poco lo que son las expectativas del paciente, los deseos del paciente, lo que el paciente piensa que se puede hacer con la realidad, que a veces no es lo mismo, ¿no? La realidad es que a veces nos encontramos con pacientes muy mayores que ya no son buenos candidatos, o pacientes por el contrario muy jóvenes que con pocos problemas, con poco riesgo, pues se soluciona rápidamente el problema que ellos afectan, ¿no?
Pues nos vamos con una consulta que tenemos desde la calle. ¿Hay predisposición genética? Sí, hay predisposición genética. De hecho, es algo que insinuaba antes, hay lo que llamamos bolsas juveniles, ¿no? Las bolsas juveniles a veces están presentes desde los 20 y tantos años y son pacientes que desde muy jóvenes pues tienen este estigma, esta marca que supone la aparición de bolsas en el párpado inferior. Generalmente sus padres tienen bolsas, sus abuelos han tenido bolsas y hay un componente hereditario muy grande, ¿no? Luego está el otro tipo de bolsas que aparecen como fenómeno de envejecimiento y esas aparecen generalmente a partir de los 40 o más años. ¿Dónde se realiza la cirugía de párpados? La cirugía de párpado en principio debe realizarse en una clínica acreditada, en un hospital. Generalmente se realiza con anestesia local y sedación y generalmente de manera ambulatoria, es decir, que el paciente se opera, permanece un tiempo en la clínica, generalmente 1 o 2 horas y luego pues se marcha a casa. ¿Cómo se realiza actualmente el procedimiento de una cirugía de párpados? Pues como te he dicho antes, se realiza con anestesia local y sedación, es decir, el procedimiento generalmente o el abordaje quirúrgico se realiza en el párpado superior extirpando la cantidad de piel que sobra, es decir, la técnica, el cirujano pellizca, estima la cantidad de piel que puede quitar del párpado superior sin que eso impida al paciente cerrar un ojo por la noche cuando duerme, eso es importantísimo evidentemente, y toda esa cantidad de piel que se puede quitar diseña como una elipse y la estirpa. En el párpado inferior podemos hacer 2 abordajes, el abordaje conjuntival que se hace por dentro, no hay cicatriz por fuera, que generalmente se reserva para personas jóvenes donde no sobra piel, y un abordaje externo donde la incisión va metida justo debajo del borde de las pestañas, es decir, donde las señoras se pintan un poco esa línea de rímel que se pintan habitualmente y se prolonga un poco por el ángulo externo del ojo y ahí levantamos la piel, levantamos el músculo orbicular y vamos a dar directamente con las bolsas de grasa y entonces se procede a extirpar la cantidad de grasa que sobra. Luego si sobra algo de piel pues se extirpa y si no pues directamente se cierra y ya está. ¿Cuánto tiempo dura la cirugía, doctor? La cirugía de los párpados generalmente, si se realiza el párpado superior solo, que es una demanda a veces frecuente, generalmente dura 30 minutos, no dura más. Y si se hace una cirugía combinada de párpados superiores e inferiores, pues generalmente en torno a 1 hora, hora y 15 minutos, no dura más. Pues seguimos con una nueva consulta. ¿Cuánto duran los resultados? Los resultados en la cirugía de los párpados generalmente son resultados muy estables. Quiere decir muy estables que la frecuencia de reintervenciones por el mismo proceso es baja. Es decir, nada es para toda la vida, es decir, todas las cirugías son susceptibles porque nosotros podemos en definitiva atrasar el reloj del tiempo, pero no podemos pararlo indefinidamente, ¿no? Entonces, en teoría cabe la posibilidad de que una señora vuelva a desarrollar bolsa o que esas bolsas se vuelvan a herniar con el paso del tiempo. Pero yo si paso revista a mi ejercicio profesional que ya es extenso, yo diría que prácticamente me pueden sobrar dedos de una mano para contar a las personas que yo he tenido que reintervenir a lo largo de los años de una blefaroplastia habiendo sido operadas anteriormente. Es decir, que generalmente los resultados son muy permanentes. ¿Es un procedimiento doloroso? No, siempre digo cuando he tenido ocasión que la cirugía facial generalmente no duele. La cirugía de los párpados no duele prácticamente nada. La paciente puede tener una sensación de ardor, de quemazón, en definitiva algo de molestia, pero no podríamos llamarlo dolor. Puede haber algo de lagrimeo, pero generalmente es una cirugía que tiene una recuperación rápida y muy indolora. ¿Cuándo se puede volver a hacer vida normal tras la cirugía? Enseguida, a los pacientes, en las primeras horas de posoperatorio, lo que se les recomienda es que coloquen un antifaz, de esos antifaces que se meten en la nevera, en el congelador, con frío, para que lo coloquen para prevenir el edema y para prevenir la aparición de moratones, porque siempre sale algún moratón o algún cardenal, pero el uso de este antifaz generalmente se limita a 1 día o 2 días, y a partir de ese momento, a partir del día siguiente, con unas gafas oscuras, lógicamente, para no delatar que el paciente posoperado puede hacer una vida totalmente normal. Sí, y totalmente normal, totalmente pero normal. ¿También para hacer algún tipo de deporte aquellas personas o para eso no, habría que retrasar más el tiempo? El deporte generalmente está proscrito, no debe realizarse deporte ni actividad física importante, generalmente actividad física gradual a partir de la semana de operado
y ya un poco a partir de las semanas ya sí se puede hacer una actividad física más importante. ¿Cuáles son los posibles riesgos, si los hay, de esta cirugía? Los riesgos siempre los dividimos en dos grupos, los que son comunes a cualquier tipo de cirugía, sea estética o no, que sea la infección o el sangrado postoperatorio, realmente es muy raro. En la cirugía facial prácticamente no existen las infecciones, aunque pudiera haberlas evidentemente, y luego el sangrado postoperatorio, la forma de un hematoma que produzca alguna complicación para el globo ocular, es una complicación realmente muy poco frecuente, yo no he tenido ninguna a lo largo de mi vida, es rara, está muy ligada a la ahí es importantísimo la selección del paciente, el valorar los riesgos preoperatorios que tiene ese paciente para la cirugía, el saber descartar a los pacientes de riesgo por parte del profesional que opera y en definitiva si existe algún factor de riesgo como es la hipertensión que esté controlado. A lo mejor un paciente hipertenso debería quedarse hospitalizado incluso el día que se opera para que su tensión sea monitorizada y evitar que una subida de tensión brusca le pueda hacer sangrar. Pero realmente es una complicación rara. Y luego complicaciones específicas que pueden ser pues fundamentalmente un poco la que más todo el mundo conoce, porque alguna persona además muy conocida en los ambientes de televisión se ha operado hace poco y salió en todos los medios, pues puede ser desde el ojo redondo hasta el ectropio de la retracción del párpado inferior. Esa complicación va ligada también a veces a cirujanos muy agresivos que quitan mucha piel del párpado inferior o a complicaciones añadidas como puede ser el hematoma, etcétera, o a una mala indicación. Muchos malos resultados en cirugía estética van ligados a malas indicaciones, es decir, que se opera en definitiva a gente que es paciente que tiene alto riesgo de tener complicaciones, pacientes que en definitiva no deberían ser operados, porque no vale la pena en principio ninguna mejoría estética si es a costa de incrementar el riesgo de posibles complicaciones. Por lo tanto, lo que siempre en alguna ocasión hemos hablado, doctor, ¿no? El hablar claramente, primero si está indicado esa intervención para esa persona y sobre todo si se supone que lo que va a hacer es mejorar. Si no va a haber ninguna mejora, no tiene sentido una intervención. Claro, no solo que no haya mejora, sino que encima haya alguna complicación. Claro, efectivamente, en este caso, que se quite más piel, porque... Efectivamente, hay que buscar, siempre lo digo a todos los pacientes, y aprovecho estos medios para decirlo, profesionales capacitados, profesionales serios, que sepan en definitiva no ver a un paciente que le va a proporcionar unos ingresos económicos, sino ver a una persona que puede tener ciertos riesgos en asumir la cirugía y que debe ser descartado, que no es un buen paciente para operarse. Pues estoy segura que los telespectadores que nos están viendo pueden estar pensando, yo que tengo alguna patita de gallo, ¿se me puede quitar también si me quito las bolsas? ¿Las puedo eliminar? Pues no, la cirugía de las bolsas no es una cirugía para las patas de gallo, pueden mejorar algo, pero realmente si una paciente consulta por patas de gallo, lo que debería es inyectarse toxina botulínica, es decir, Botox. Las patas de gallo se pueden mejorar un poco con una blefaroplastia, pero realmente si una paciente consulta, mire, yo me quiero operar los párpados porque quiero corregir las patas de gallo, no. Usted lo que debe hacer es pincharse Botox. Quizás a lo mejor por estar cerca, claro, a una bolsa de un ojo al ladito la pata de gallo, pues piensan que puede ser algo que le puede inclusive, no sé, nada que ver. Cada cosa tiene su Las patas de gallo tratamiento. Están producidas por la contracción del músculo orbicular, son unas arrugas que se llaman dinámicas, aparecen mucho en las personas que se ríen mucho y a veces son incluso muy juveniles, aparecen gente muy joven y el mejor tratamiento para las patas de gallo es ponerse toxina botulínica. ¿Qué recomendación podríamos hacerle a los telespectadores sobre la blefaroplastia? Es una operación excelente, es una operación que es un poco, siempre digo a mis pacientes, a los que solicitan rejuvenecimiento facial o verse mejor y a veces consultan qué me hago primero, qué tal, que si un lifting, que si me opero los párpados, qué tal. Digo, opérese usted los párpados. La mirada es muy importante y tener una mirada con aspecto joven, con aspecto descansado, es muy importante. Entonces yo creo que, de hecho, ya lo dije antes, es la cirugía que más solicitan los hombres. Probablemente en el varón es la cirugía estética que más hacemos. Es una cirugía muy satisfactoria que prácticamente pues bueno, no te quita ni medio segundo de tu vida normal, porque es muy poco tiempo el que tienes que estar, una recuperación, ¿no?, muy rápida. Prácticamente en una semana los pacientes están en condiciones, una semana, 8 días, de hacer vida normal sin gafas de sol, es decir, pudiendo mostrar perfectamente los ojos operados. Y ya digo, las mujeres aún puede decir que pueden esconder la cicatriz con el maquillaje, pero los hombres no se maquillan. Yo cuando vienen las señoras a mi consulta les enseño fotos de pacientes varones,
para que vean realmente que las cicatrices no se notan. O sea, que quedan totalmente ocultas. Esa es una pregunta que se me había ido, que es importante, que están pequeñitas. Totalmente ¿no? ocultas. Las En cicatrices no los se pliegues notan. prácticamente del ojo, ¿no? Totalmente, de la piel sí. del ojo. Incluso con lo cual, a los propios profesionales, cuando recibimos pacientes que han sido operados de blefaroplastia, nos cuesta reconocer e identificar las cicatrices. Claro, porque con el tiempo además me imagino que todavía se irán aclarando. Sí, a veces a las más. 2 o 3 semanas todavía se notan, pero desde luego a los 2 o 3 meses han desaparecido por completo. Pues muchísimas gracias por estas indicaciones. Creo que es verdad que la blefaroplastia es una intervención muy bonita, sobre todo devuelve a las personas pues esa mirada descansada, ¿no? Eso que nos has comentado, ¿no? Esa sensación de cansancio, ¿no? Que suele denotar lo que son las bolsas en los ojos y que no tiene por qué ser efectivamente una cirugía que se tenga que hacer a personas mayores, que también hay personas jóvenes que pueden tenerlo por la razón que sea y también puede estar indicada para ellos. Y van a tener, pues bueno, van a estar todo el mundo mucho más guapo y más guapa. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? La estética importa hoy y mucho. Sí, así. Pues muchísimas gracias, Miguel. Muy bien, gracias a ti, Lucía. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias al doctor Miguel Luanco, especialista en cirugía plástica y reparadora, un magnífico profesional. Y bueno, hemos hablado de una intervención muy interesante, con lo cual, si usted está padeciendo de esa patología que tienen las bolsas, no está contento, pues hay que rápidamente tomar cartas en el asunto, porque es una intervención que tiene muchas satisfacciones, siendo una intervención muy corta y muy sencilla. Aquí acabamos ya por hoy el programa con estas 3 magníficas entrevistas, con estos 2 magníficos especialistas y Cristina, fisioterapeuta, que nos habló de tendinitis, y les emplazamos para el próximo programa con mucho más aquí en Salud y Belleza con Lucía. Os esperamos. Gracias. NH Conexión Sevilla ha patrocinado Salud y Belleza con Lucía. Todo se pone cuesta arriba, pero por difícil que sea el camino, lo veré como un reto. Quiero tener otra mirada de Andalucía. 8. No somos igual. Insobel Consulting. Somos una empresa especializada en estudios de mercado y sondeos de opinión. Ponemos a su disposición un experimentado equipo humano en la investigación para la toma de decisiones. Fiabilidad, compromiso, profesionalidad y personalización son nuestras señas de identidad. En Insobel le ofrecemos, entre otros servicios, sondeos de opinión, sondeos electorales, estudios de comunicación y marketing y estudios de mercado. Contacte con nosotros llamándonos al 856-911-706 o mediante el correo electrónico insobel@insobel.com. Y recuerde, la información es poder. Vuelve el carnaval a 8 Televisión con El Pasacalles. ¡Ole, vamos a darle con alegría, señores! Nos trasladamos a los ensayos de las agrupaciones. Les ofrecemos entrevistas con los protagonistas de la fiesta, mucho humor y, sobre todo, las coplas del carnaval. Vuelve el Pasacalles de 8 Televisión con la colaboración de Mario del Valle, Manolito Lupi y el gran Livi de Cádiz. El del cuarteto son los únicos nichos que tenemos aquí de alquiler. El cuarteto de